Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar este domingo, aquellos que están escuchando el podcast, y lunes aquellos que están viendo el video podcast. Por estar conectados en un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz. Estoy atento al WhatsApp porque por primera vez alguien me está respondiendo después de como un mes. Así que estoy contento, ¿ah? Un colaborador no me responde para participar en un proyecto. Oye, estamos viendo el nuevo capítulo de... Un nuevo capítulo de Sesgos Cognitivos. No lo terminamos el domingo pasado, o sea, el capítulo pasado, y este sí lo terminamos. Quiero explicar un poquito qué nos queda. Nos quedan 4 capítulos de esta serie de neuromarketing. Voy a probablemente dejar una lista en YouTube de neuromarketing de esto. Voy a empezar a hacer listas de como las series que hemos tenido del podcast. Llevamos el capítulo 54, si mal no me equivoco. Así que vamos bien. 54, 55. Así que bien, ya llevamos media gamba de capítulos. Bien por eso. Así que nos quedan 4 capítulos de la serie de neuromarketing. O 4 temas más que... Porque en una vez uno de estos capítulos da para más, ¿no? Que es de Neuro UX, cómo aplicar esto a la usabilidad web y de aplicaciones, empaques con neuromarketing, los miedos y la neurosegmentación, cómo funciona eso. No, son 5, perdón. 10 cosas sobre el cerebro que son un mito, que es un capítulo donde vamos a hablar de las típicas mitas de usamos el 10%, la lateralización de los hemisferios, etc. Y vamos a terminar con un resumen de neuromarketing que va a englobar todos estos capítulos que hemos vivido. Así que bien entretenido. Y partimos de forma directa con los sesgos cognitivos, que es lo que estábamos viendo. Recuerden que empezamos a investigar y a entender una serie de sesgos cognitivos que afectan nuestra conducta. Y recuerden que, por supuesto, estos sesgos nos afectan de forma directa en la toma de decisiones, porque son heurísticas, son atajos mentales que nosotros tenemos, que nos hacen pensar que somos conscientes, racionales o que estamos siendo objetivos, cuando realmente estamos sujetos y sometidos, ¿está grabando, verdad? Sí. Sometidos a un sesgo cognitivo, a un atajo mental, a una heurística, o algún mecanismo subconsciente que afecta nuestra toma de decisiones, ¿sí? El primer sesgo que vamos a ver hoy día, dentro de este último capítulo, es el sesgo del poder corrupto. Seguro que a muchos no les va a extrañar la realidad de este sesgo, que dice que hay una tendencia demostrada en que los individuos con poder son fácilmente corrompibles. En especial cuando sienten que no tienen ninguna restricción o poseen plena libertad. ¿Les suena algo, no? Políticos, empresarios, actores famosos, deportistas de élite, incluso la realeza están llenos de casos de corrupción. Quiero mencionar a esta altura, ¿no?, que cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia y que por ningún motivo este tipo de... Estoy motivado por un sesgo de desconfianza infundado en los políticos. Y esto tiene que ver con, hay un sesgo del poder corrupto que nosotros creemos de forma indirecta, pase o no pase, de que todas aquellas personas que tienen algún pedazo de poder, tanto político, social, económico, cultural, etcétera, cualquier capital que tengan, son per se corruptos porque por algo llegaron al poder. Y esto no necesariamente se ve reflejado en la realidad, porque sabemos que hay personas que no son corruptas dentro de. Es como pensar que todo Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, que son las instituciones, o el ejército, o la armada, o la fuerza aérea, todos ellos son corruptos, cuando sabemos que hay un porcentaje de personas. Normalmente esto ocurre en todo orden de cosas, ¿no? Hay una gran mayoría silenciosa, que es moderada, que hace bien su trabajo. Hay un porcentaje menor de gente que es incorruptible, y hay un porcentaje más o menos igual que el corruptible, que es incorruptible, que es corruptible, que es
tremendamente corruptible. Y el problema es que ese porcentaje menor, que es tremendamente corruptible, mete más bulla y por lo tanto permea al resto de la institución. Entonces, la mayoría de los carabineros, voy a decir esto, ¿no? Y puede causar polémica, para variar. La mayoría de los carabineros de Chile cuando van a una protesta no golpea a los manifestantes. La mayoría no. La mayoría no creo que alguien se levante diciendo, ¿sabes qué? Hoy día me voy a levantar y voy a agarrar a lumazo al primer pelotudo que se me cruce. No creo que la mayoría de los carabineros piense eso. Pero si hay un grupo que está pasado revoluciones y ante cualquier protesta andan partiendo, revolviendo y mandando lumazo al que se le cruce, tirando la moto encima, y cada uno de los excesos que vimos, por ejemplo, en las protestas políticas, que también es un exceso, pero la respuesta de Carabineros, por supuesto, que no ayuda, es como apagar el fuego con benzina. Y todos los excesos que se vieron en el contexto de las manifestaciones políticas y que se siguen viendo en distintos tipos de manifestaciones. Ese tipo de corrupción, ¿no? Está hecho por un grupo menor de personas. Y este grupo menor de personas, como son los que meten bulla, porque son los que hacen este tipo de actos, permea al resto de la institución y creemos que todos los carabineros son así, cuando la mayoría no es así. Es un grupo de pelotudos que funciona de esa forma, ¿sí? Existe el otro sesgo, que es el sesgo de proyección. Este es sesgo sobre la tendencia inconsciente a asumir que los demás poseen pensamientos, creencias, valores o posturas parecidas a las nuestras, como si fuera una proyección de nosotros mismos. El típico caso es, todos creemos que es bueno cambiar la fecha de la prueba, profesor, ¿sí? ¿Realmente todos creen eso? Esto ocurre mucho en empresas cuando dicen, es que nosotros pensamos, ¿nosotros quiénes? Identifica quiénes son esas personas que piensan así. ¿Eres tú y cuántos más? Porque, volvemos al mismo de lo que estaba diciendo anteriormente. Hay un grupo menor de personas que normalmente, ¿sí? Normalmente son una minoría que mete bulla y que hace resonar que la gran mayoría piensa de esa forma, cuando no es así. En cualquier tipo de movimiento, siempre hay un grupo mayoritario moderado y hay un grupo minoritario extremista. El problema es que este mayoritario extremista son los que conversan y los que ponen los temas sobre la mesa. Perdón, se me cae cara algo. Son los que ponen los temas sobre la mesa, son los que hacen la agenda. Y como son ellos los que hacen la agenda, efectivamente son los que hacen creer de que, por ejemplo, el feminismo es extremista, porque ellos son, las feministas extremistas, son las que ponen los temas de conversación en la agenda, cuando la mayoría de las feministas no son extremistas, ¿sí? Entonces están las feminazis, que literalmente sí existen, lo siento, existen, que son las que son extremistas, las que quieren que casi desaparezca el hombre sobre la faz de la tierra, y son ellas las que hacen la agenda de una gran mayoría de personas que sí creen en un feminismo, que no es radical, pero que son más silenciosas y cuando tratan de hablar son asfixiadas por esta minoría que tiene cierto poder comunicacional, ¿sí? Existe otro efecto que es el efecto de la huevón, o efecto mejor al que la media, y es la tendencia humana de autodescribirse de manera positiva, pensando que uno se encuentra por encima de la media en inteligencia y otras cualidades. Eso sí, si no se trata de una persona con problemas de autoestima, claro. Entonces nosotros nos creemos mayormente más inteligentes que la media, cuando la mayoría de nosotros somos un promedio, ¿sí? E incluso cuando resaltamos por sobre el promedio, somos un promedio de ese promedio resaltante, ¿no? Entonces, si todos tenemos inteligencia 10, yo tengo inteligencia 15, yo estoy por sobre la gran mayoría, pero aún así, entre aquellos que tienen estos grandes coeficientes intelectual, yo voy a seguir siendo un promedio dentro de esas grandes intelectualidades. Siendo que una minoría mucho menor son los que siempre están en la punta de la cresta a la hora, que son los innovadores que son el 1.7% de la población y están en otro mundo. Entonces la mayoría de nosotros somos promedio, ¿sí? Tenemos que aceptarlo. Somos promedio de un promedio, ¿sí? Pero siempre nos vamos a creer, evidentemente, yo soy más inteligente, más bonito que la media. Si le preguntara a la gente, ¿cuán bonito se siente en promedio de la media chilena? La mayoría de las personas te va a decir que está por sobre el promedio. Es como un sesgo normal, ¿no? Está el sesgo de impacto, que este sesgo habla sobre la tendencia que tenemos a sobreestimar nuestra reacción emocional, sobrevalorando la duración e intensidad de nuestros futuros estados emocionales. Pero las investigaciones muestran que la mayoría de las veces no nos sentimos tal como creemos o esperamos que las cosas
cuando las cosas no van como nosotros queremos. Este sesgo es una de las razones por lo que a menudo nos equivocamos en la predicción sobre cómo nos afectarían emocionalmente los acontecimientos futuros. Los estudios han demostrado que meses después de una relación que termine, las personas no suelen ser tan infelices como esperaban, y que las personas a las que le ha tocado la lotería, con el tiempo vuelven a su estado normal o habitual de felicidad, o que tenían antes de ganar el premio. Entonces nosotros creemos y sobreestimamos nuestras reacciones. Y la verdad es que la mayoría de las películas grandes que nos pasamos siempre están en nuestra cabeza y no en nuestra vida. Entonces nosotros creemos que va a quedar la cagada y la verdad es que no queda la cagada. Es bien promedio la reacción que tiene el mercado o lo que va a ocurrir. Sobreestimamos entonces las reacciones emocionales, físicas, psicológicas futuras, y por lo tanto tenemos que entender de que no tenemos que sobredimensionar y tener paño frío. Entonces no podemos estimar nuestro futuro emocional de forma correcta, ¿sí? Partamos entonces con la última parte de los sesgos cognitivos. Sesgo de representatividad. Esta heurística es una inferencia que hacemos sobre la probabilidad de que un estímulo, persona, acción o suceso, pertenezca a una determinada categoría. Si decimos que Luisa, una chica joven y metódica, cuya diversión principal son los ordenadores, ¿qué le parece más probable? Que Luisa sea estudiante de ingeniería o de humanidades. Entonces, lo más probable es que la gente diga es de ingeniería, y qué pasa si estudia humanidades. La mayoría de las personas tiende a decir que seguramente Luisa estudiará ingeniería. Decir esto, según esto, el psicólogo Daniel Kahneman, de la aplicación automática, inmediata o no, del sesgo de representatividad. Suponemos que estudia ingeniería porque su descripción encaja con un cierto estereotipo de estudiante de ingeniería. Pero esto pasa por alto el hecho o números, como por ejemplo, de que los estudiantes de humanidades son mucho más numerosos que los de ingeniería, y mucho menos mujeres estudiando en Chile. Por lo que sería mucho más probable encontrar estudiantes de humanidades que correspondan con esa descripción que estudiantes de ingeniería que respondan a esa descripción. Entonces, este sesgo lo que hace es, cuando vemos determinadas características en una persona, sacamos por conclusión o por inferencia que esta persona es de tal forma o estudia de tal forma, a veces ignorando, ¿no?, las estadísticas de que lo más probable, no necesariamente lo que realmente ocurra, lo más probable es que sea de otra forma. En este caso, por ejemplo, como Luisa es metódica, le gustan los computadores, lo más probable es que ella estudie ingeniería en sistemas, ingeniería informática, etc. Pero si tomamos en cuenta que ella es mujer y vive en Chile y es una estudiante, lo más probable es que estudie una carrera de humanidades. No significa que Luisa efectivamente no estudie informática, sino que, viendo los promedios y las tasas de matrícula, lo más probable dentro de este universo es que ella sea estudiante de humanidades y no informática, ¿sí? Y por lo tanto ignoramos las estadísticas sobre determinadas situaciones porque creemos, ¿no?, de que si una persona es de tal forma tiene que ser así. Si una persona es ordenada, tiene que trabajar en tal lugar. Si una persona es desordenada, no podría ser ingeniero. ¿Ah? Entonces, una persona con muchos tatuajes no podría ser enfermero. ¿Por qué? ¿No? Porque inferimos que ciertas personas deberían trabajar en ciertas cosas. Probablemente sería publicista, o diseñador, o tatuador, etcétera, o motoquero. Entonces, hay inferencias que nosotros hacemos en base a información limitada, ignorando las estadísticas reales sobre esas situaciones reales, ¿no? Otro sesgo es sesgo de retrospectiva, y es la tendencia que tenemos a ver los hechos pasados como predecibles. En realidad esto es un error de memoria. De la misma manera que también tenemos tendencia a valorar los eventos pasados de una forma más positiva como ocurrieron en la realidad, al final todos sabíamos que eso iba a pasar, ¿sí? No, pero si era evidente que eso iba a pasar, si hubiera sido tan evidente no hubiera pasado. Entonces era evidente que la crisis económica del 2008-2009, la crisis subprime, era evidente que iba a ocurrir, era evidente que la economía iba a colapsar mundialmente. Pero la mayoría de las empresas no reaccionaron porque no era tan evidente. Evidentemente nosotros miramos con perspectiva y miramos los datos y decíamos, pero es que esto iba a pasar, obvio. Pero en el momento no lo sabíamos. Si hubiéramos sabido, hubiéramos reaccionado de mejor forma y no lo hicimos. Error fundamental de atribución, otro sesgo. Se refiere a la tendencia que tenemos de exaltar nuestras vidas personales para valorar nuestros éxitos y atribuir a las circunstancias externas nuestros fracasos. En cambio, se trata de otra persona, la tendencia es inversa. Atribuimos la suerte o la ayuda a sus éxitos y características internas a sus fallos. ¿Qué significa eso? Que si me va bien es porque yo soy de cierta forma y no es cosa del azar o porque ¿sí? Y cuando otra persona tiene éxito, evidentemente es por azar, y cuando se falla es porque no tenía la habilidad suficiente. Y esto es un sesgo muy interesante porque nos damos cuenta
de que no atribuimos un peso importante a la suerte. Y tenemos que entender que la mayoría de los éxitos de las personas tienen que ver con estar en el momento correcto, tener la habilidad correcta en el momento correcto y hacer la decisión correcta. Pero a veces el contexto no lo manejamos nosotros y llegamos de forma azarosa a las cosas que nosotros hacemos. Si ustedes miran para atrás, mi historia, yo no tenía la menor idea que me iba a terminar dedicando a esto. Yo iba a pensar que iba a estudiar otra cosa. De hecho, ni siquiera tenía muy claro. Probablemente si volviera el tiempo atrás estudiaría otra cosa, algo así como ingeniería medioambiental o eficiencia energética o la energía renovable, que era algo que me gustaba mucho, pero que no sabía que se podía estudiar. Inteligente, ¿no? Pero si yo volviera 15, 20 años para atrás y tú me dijeras a qué me iba a dedicar, probablemente hubiera quedado como, no, ¿por qué? Entonces no hubiéramos dado cuenta de que muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son azarosas, son parte del azar, no tienen una consecuencia, no tienen un porqué. Si tratamos de entender siempre el motivo, razón y o circunstancia de por qué algo pasó, y es porque a veces estamos ahí y cagamos nomás, ¿sí? ¿Por qué voy en el auto y recibo un piedrazo en el auto? Es porque, no sé, ofendí a Dios, porque no oré, porque me faltó fe, porque Satanás anda detrás mío, o porque pisé caca, o porque me levanté con el pie derecho. No, es porque esa piedra estaba ahí, un auto pasó por encima y las probabilidades de que esa piedra se levantara y que golpeara tu parabrisas son parte de la estadística. No tiene por qué tener necesariamente un porqué. A veces el porqué es una casualidad, es una estadística. Sesgo de disconformidad. Es la tendencia que tenemos a hacer una crítica negativa a la información que contradice nuestra idea, mientras que aceptamos perfectamente aquellas cosas que son congruentes con nuestras creencias e ideologías. También tenemos más probabilidad de buscar información favorable a nuestra idea que buscar información que desafíe nuestra ideología o líneas de pensamiento. Y esto es sumamente sencillo, porque si yo creo algo, yo solo veo videos de lo que apoya lo que yo creo, es porque el algoritmo de las redes sociales están hechas para eso. Como tú crees ciertas cosas, va a haber videos que apoyen esas ciertas cosas, y el algoritmo está hecho para que tú puedas ver videos que apoyen esas cosas. Listo, sigues viendo, y vivimos en una burbuja de información. Es muy difícil que alguien busque información que contradiga sus creencias. Entonces es un trabajo y un esfuerzo de decir, ¿sabes qué? Dudo de si lo que yo creo es racional o tiene basadas en puras emociones. Voy a hacer una investigación si realmente lo que creo es real. Y eso es lo que hace la ciencia. Constantemente cuestionar nuestras creencias, cuestionar constantemente lo que creemos y pensar de si realmente lo creemos porque tiene un fundamento o lo creemos porque porque tomamos una decisión de forma subconsciente hace años atrás. Es súper importante para replantearnos como emprendedores. Cuestionarnos nuestras creencias, nuestros valores, lo que creemos, lo quienes somos constantemente, nos ayuda constantemente a crecer. Pero constantemente buscamos información que apoye lo que nosotros creemos y dejamos de leer aquello que va en contra de nosotros. Y esto ocurre también en partidos políticos, ¿no? La gente de derecha busca información de por qué la gente izquierda es tonta, y la gente izquierda busca información de por qué la gente de derecha es tonta, pero no buscan información de por qué la gente izquierda es tonta o la gente de derecha es tonta, porque evidentemente no contradice nuestras creencias y nosotros estamos sesgados a buscar información que apruebe lo que nosotros creemos, ¿no? Y obviamente las redes sociales y sus algoritmos no nos ayudan a cuestionarnos constantemente. Por eso normalmente vemos las mismas películas o escuchamos los mismos tipos de música y es muy difícil llegar a información que no está en nuestro círculo, porque las redes sociales no están hechas para eso. Efecto Forer o de validación subjetiva. Es la tendencia a aceptar descripciones personales vagas y generales como excepciones aplicables a ellos mismos, sin darse cuenta que la misma descripción podría ser aplicada a cualquiera. Este efecto parece explicar, por lo menos en parte, por qué tanta gente piensa que las pseudociencias funcionan, como la astrología, la cartomancia, la quiromancia, la adivinación, etc. Porque aparentemente proporciona un análisis acertado de personalidades, pero los estudios científicos de esta pseudociencia demuestran que no son herramientas válidas de valoración de la personalidad. Sin embargo, cada uno tiene muchos aspectos que están convencidos que son exactos. Entonces, si tú leí en la personalidad Acuario, tú decís, soy yo, ese soy yo, me está hablando a mí. Hay cosas que no aplican a mí, pero la mayoría sí. Ahora, si leí la descripción de los 12 signos, probablemente te vayas a sentir identificado con todo. Pero como tú solo leí Acuario, porque soy Acuario, entonces nos vemos sesgados a validar estas descripciones que son generales, que no son específicas, que no son reales. Y esto, señores míos, no tan solo aplica a los signos zodiacales, a los astros, al horóscopo,
Y por si alguien toma decisiones basadas en el horóscopo, yo conozco gente que ha trabajado el horóscopo y al principio me decían, bueno, cuando me pusieron a hacer el horóscopo, yo al principio me preparaba, leía, porque me sentía con una responsabilidad y después escribía lo que se me daba el culo. Y no puedo creer que hay gente que decía su día y su vida en base a lo que yo escribía, que era una estupidez. La mayoría de las cosas son así, en el horóscopo. Pero también ocurre, por ejemplo, los test de personalidad. Si uno mira los test de personalidad, los test proyectivos, nos damos cuenta que son descripciones tremendamente subjetivas, son referencias vagas de cómo son las personas. Y hay empresas que toman decisiones de quién contratar en base a perfiles que son tan vagos como los de los signos zodiacales. Entonces, si me voy a basar en un test de Rocha o en un test de personalidades, que no recuerdo los nombres de los test que como que delimitan si una persona es creativa o no racional, o que si una persona es de tipo A, de tipo B, no recuerdo los nombres de esos test. Así que vamos a leer eso, prefiero leer los de los signos zodiacales, por último son igual de vagos y igual de erróneos, ¿no? Y por eso los test proyectivos no son una herramienta válida para contratar personas. Y en Chile y en Latinoamérica, los test proyectivos son la base de cómo contratar a una persona, lo cual es estúpido. Y nadie lo cuestiona. Efecto enfoque. Este heurístico describe la tendencia humana a confiar demasiado en la primera información que obtiene para luego tomar decisiones, que es el ancla. Durante la toma de decisiones, el anclaje se produce cuando la persona utiliza una pieza de información inicial para hacer un juicio posterior. Una vez que el ancla se fija, el resto de información se ajusta en torno a ella, incurriendo en este sesgo. Es por eso que siempre tenemos que cuestionar de que si la información con la cual nosotros tomamos decisiones es real o está basada en un mito. Entonces hay gente que decide, por ejemplo, cómo estudiar en base a los test de... ¿cómo se llaman? Los test de... Los de tipo de inteligencia. Si la inteligencia artística, kinestésica, etc. Y deciden qué estudiar en vez de eso cuando realmente no tienen un fundamento científico. ¿Y por qué entonces lo usan? Porque la mayoría de los colegios lo hacen. Entonces hacen estos test y deciden trabajo en base a eso, pero el ancla, que es ese test, no tiene un fundamento científico claro y por lo tanto confiar en ese tipo de resultado o en ese tipo de estudio no tiene ningún sentido. Entonces, anclamos nuestras creencias en informaciones vagas que nos hacen tomar malas decisiones y tener impresiones del mundo que son erradas. Y por eso tenemos que constantemente cuestionar si nuestras ideas ancla, nuestras ideas fuerzas de vida, están basadas sobre roca, sobre arena, sobre tierra, sobre ripio, sobre mierda, literalmente, porque hay algunas que están basadas en mierda. Por ejemplo, no hay raza, así de simple. La raza humana es una sola. No hay raza, no hay una raza negra, una raza aria, una raza blanca, una raza amarilla, una raza china. Van a venir a este podcast probablemente en varios lados. No hay eso, hay solo una raza, la raza humana. No hay raza inferiores ni superiores, somos todos humanos, somos todos iguales. Y hay gente que decide que son superiores por su color de piel, o porque son de cierta raza, cierta descendencia. Es una estupidez, no tiene ningún pinche fundamento científico. Pero como su ancla está basada en ideas preconcebidas, muy antiguas, basadas incluso en libros como el de Darwin, de la evolución, ¿sí?, sobre las especies superiores, porque desde ahí vienen todas esas teorías. Algún día, si quieren, profundizamos sobre cómo el Tercer Reich creó esta idea del mundo basada en la evolución. Ojo ahí, después dicen que los crímenes más grandes de la humanidad lo hicieron las religiones. Y es como, no, los crímenes más grandes de la humanidad están basados en el evolucionismo, no en el cristianismo. Se las dejo ahí y me retiro lentamente, listos para la arena. Ilusión de confianza. Este sesgo se trata de la conclusión entre la confianza y quien nos habla con su credibilidad. De tal manera que percibimos una persona como más creíble cuando más confianza muestra en su argumentación. La realidad es que las investigaciones han demostrado que la confianza no es un buen indicador, ni tampoco es una forma fiable de medir la capacidad o aptitud de una persona. Entonces, si vemos que ellos están hablando con confianza, debemos creerle. ¿Por qué debemos creerle? Porque está hablando con confianza. ¿Cómo no lo voy a creer si la persona está hablando con confianza? Cuando no necesariamente realmente está hablando de algo que sabe.
Entonces yo puedo hablar de cualquier estupidez con confianza y con certeza y toda la gente cree que yo sé el tema cuando no sé absolutamente nada. Y nadie investiga si realmente soy. Eso ocurre en la televisión. Cuando un científico habla de un tema, por ejemplo la pandemia, un experto en pandemia, ¿no? Un científico, no son virólogos, ¿cómo se llaman? ¿Virólogos son? Bueno, los que estudian las pandemias, ¿no? Los que estudian las pandemias y los virus, etc. Cuando yo escucho a una de esas personas, evidentemente tiene fundamento para su argumento, fundamento para su opinión. Todos somos libres de opinar, pero no todas las opiniones son válidas. Porque lo que yo opine sobre, no sé, sobre la reproducción sexual del ornitorrinco, ¿sí? Da lo mismo, porque yo no soy ornitorrólogo o biólogo o estudiante de los animales. Por lo tanto, mi opinión puede ser muy divertida, pues está bien, pero no es válida, porque no tengo ningún fundamento científico, teórico, académico para hablar sobre una temática. Y por lo tanto, cuando hablamos con confianza de algo sin saber, tenemos un montón de gente. Rafael Garay hablaba con total precisión sobre economía, cuando, amigos míos, Rafael Garay nunca fue economista. ¿Sí? Por si no lo saben, en Chile, ¿cómo funciona? No hay una carrera de economía. En otros países sí hay una carrera de economía. En Chile no hay una carrera de economista. ¿Eh? Entonces, perdón, tenía un pelo. Literalmente, ¿viste? Sin pelo en la lengua. Perdón. Literalmente, para ser economista en Chile, ¿qué tienes que ser? ¿Ingeniero comercial o ingeniero en negocio? Estudiar un magíster en economía y finanzas y tener un doctorado en economía y finanzas. Y cuando tenés un doctorado en economía y en finanzas, eres considerado un economista. O sea, para ser economista en Chile tienes que tener un PhD en economía y negocio. O algo relacionado con la economía. Un PhD. Ahí tú puedes ser considerado un economista. Rafael Garay era ingeniero comercial. Punto. Así que no era economista. Pero hablaba de economía. Y todos le querían e invertían en base a lo que él decía. Porque se escuchaba con mucha confianza. Y el pelotudo no sabía nada. Más que robar. Y mentir. ¿Sí? Sesgo del statu quo o punto de referencia. Al parecer, un mismo premio no posee igual valor para dos personas diferentes. Por ejemplo, si tengo 2.000 euros y gano 100 en una apuesta, lo valoro menos que si tengo 500 euros y gano esos mismos 100 en la apuesta. El punto de referencia es importante, pero sus implicaciones pueden ser algo mayores. Porque no solo se trata de la referencia tengo respecto a mi propia riqueza inicial, sino con la riqueza de mi círculo de personas cercanos. Si alguien desconocido para mí gana 100.000 euros en la lotería, yo no me veo afectado, no me interesa. En cambio, si los que ganan es mi compañero de trabajo, me da la sensación de que soy más pobre y desgraciado, aunque no juegue la lotería. ¿Por qué? Porque está dentro de mi círculo. Entonces, el ganar algo va a depender de tu punto de referencia. Evidentemente, si tú ganas 200 millones de dólares mensuales y alguien vende $1 millón mensual, para ti vender $1 millón es como, gano 200.000 veces esa cuestión. Da lo mismo, gano 200 veces ese $1 millón. Pero si alguien gana $200.000 y gana $1 millón, por supuesto que su punto de referencia es totalmente distinto. Y el impacto de su dinero es totalmente distinto. ¿Sí? Obvio. Efecto Van Weyden. Este error consiste en la tendencia a hacer o creer cosas solo porque muchas otras personas lo hacen o creen dichas cosas. Al parecer, la probabilidad de que una persona adopte una creencia aumenta en función del número de personas que poseen esa creencia. Se trata de un fuerte pensamiento de grupo, también conocido como efecto manada o efecto de arrastre. Entonces, si todos van para la izquierda, el 90% de la gente va para la izquierda, ¿por qué voy a ir a la derecha si la mayoría de la gente debe ser inteligente? Ya, y un tema muy importante es que las encuestas modifican la opinión pública. Porque si yo no estoy dispuesto o no estoy decidido, por ejemplo, para votar apruebo o rechazo, pero veo que un estudio da que el 70% de la gente va a votar apruebo, yo voy a decir, el 70% de la gente no puede estar equivocada. Y por lo tanto yo voy a votar en base a las preferencias de toda la gente. Efecto Keynes-Bourne. Y este es el último sesgo que vamos a ver, casi, con los 30 minutos bien. En la predisposición a contradecir sistemáticamente las ideas o formulaciones de otra persona, que otra persona hace, y la cual no nos cae bien, solo por este hecho. Es solo porque no deseamos que tenga razón, estamos más predispuestos a dudar de su credibilidad. Entonces, da lo mismo si el tipo tenga razón o no, da lo mismo si el tipo tenga fundamento o no, como que me cae mal, todo lo que diga él es falso. Y eso es un problema, porque que alguien
no me caiga bien no significa que esté errado. Les voy a dar un ejemplo. Yo no estoy a favor de todos los pensamientos de Residente, porque yo no me considero alguien de izquierda, y su lucha por el pueblo, si bien tiene algunos fundamentos en base a las vivencias que he tenido ciertos países, que por ejemplo le haya besado las manos a Chávez, no lo comparto en ningún sentido. Pero lo que dijo en su canción de, no sé cómo se llama, esto lo hago para divertirme, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, que en general no esté de acuerdo con lo que él opine y que en general siento que sus opiniones son estúpidas, no significa que él no tenga la razón siempre. En algunos momentos la tiene, en otros momentos, la mayoría de los momentos no lo tiene, que puede probablemente también ser un sesgo. Y no me cae mal. Pero que alguien me cae mal y por consiguiente todo lo que diga está errado es un sesgo cognitivo. Entonces nosotros creemos que esa persona está errada simplemente porque me cae mal, no porque no tenga la razón. Y por lo tanto voy a estar sesgado a estar en contra de todo lo que se opina, independiente de si tiene la razón o no, porque me cae mal. Y eso ocurre en las empresas, porque el tipo puede tener la razón, puede tener la mejor idea del mundo, puede ser la solución a nuestro problema, pero como me cae mal no lo pesco. Y eso es un error, y eso es un problema para las compañías, porque evidentemente las relaciones de trabajo se ven afectadas. La efectividad de un trabajo se ve afectada por las relaciones de ese trabajo y por la dominancia de poder. Estos son algunos de los sesgos cognitivos. Daniel Kahneman en su libro escribe más de 1000, pero de hecho un resumen de los sesgos cognitivos más comunes. Espero les haya gustado. Si les gustó, recuerden darle like, compartirlo. Mándenle este podcast a sus amigos emprendedores, a sus amigos que quieren empezar a hacer negocios. Recuerden que voy a crear listas en YouTube probablemente del video podcast con cada una de las series de neuromarketing, de venta, innovación, etc. Así que muchas gracias por estar conectados. Tengo un montón de material más por compartir con ustedes, así que no se despeguen de Negocios de Otro Planeta y recuerden que siempre pueden aprender algo nuevo. Síganme en mis redes sociales, Mars-777 en Twitter, Neuromars en Facebook y en Instagram, Miguel Ángel Ruiz Silva en YouTube y en LinkedIn. Y El Marciano Emprendedor en TikTok, neuromar.wordpress.com es mi blog. Y recuerden que pueden seguir las redes sociales, pueden seguirme en las redes sociales y también ver este podcast en iTunes, en eBooks y en Google Podcasts. Y también pueden ver el video podcast en YouTube. Muchas gracias por estar conectados y nos vemos en un próximo capítulo de Negocio de Otro Planeta. Chao, chao. Y... el cierre. El cierre de la canción.